capítulo 4, versículo 12, dice así, lo leemos. Invocando el dulce nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo, y dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, ¿qué dice? Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Puede tomar su asiento, glorificando el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Quiero compartir, hermanos y hermanas, en esta noche este tema que le he titulado un ejemplo en la oración. Un ejemplo en la oración. Esta carta lo escribe el apóstol Pablo a los creyentes, a la iglesia en Colosa. Y él, hermanos, usted sabe cómo comienza él en sus cartas. Comienza saludando y después va enviando el mensaje. ¿Cuál es el motivo, la razón por la cual él escribe a la iglesia? Y cuando llegamos nosotros al capítulo 4 de Colosenses, casi al final, en el versículo 7 del capítulo 4 dice salutaciones finales. Ahí hay un título. En otras palabras, el apóstol está mandando saludos a la iglesia de aquellos que están con él trabajando en la obra de Dios. Por eso, hermano y hermana, yo quiero que entendamos que la obra del Señor uno solo no lo puede hacer. La obra en el Señor tienen que haber hombres dispuestos y mujeres dispuestas a trabajar en la obra de Dios. Y cuando yo veía esta escritura, muchos podemos decir, pero ¿qué podemos sacar de aquí de los saludos? Y yo me encontré aquí algo precioso. Al estudiar, al ver esto, me doy cuenta que muchos de nosotros nos maravillamos y gloria a Dios porque Dios levantó al apóstol Pablo con un poder maravilloso. Pero también detrás del apóstol habían hombres valientes con él. Y esos hombres Dios sigue buscando en estos tiempos. Que si Dios nos ha llamado a estar juntos a trabajar en su obra, no ha sido tu voluntad ni mi voluntad, sino ha sido la voluntad del Dios de la gloria. Uno solo no puede llevar la obra de Dios. Tienen que haber hombres. Pablo estaba rodeado de hombres dispuestos a amar la obra de Dios. Usted ve ahí en el versículo 7, nos habla, hermanos, que con él estaba Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús llamado Justo. Ahí también está Lucas y Demas. Estos hombres están trabajando, colaboradores del reino de Dios. ¿Cuántos hombres dispuestos hay aquí para trabajar en la obra de Dios? Qué poquitos. Por eso cuando Dios nos llama a trabajar juntos, no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho y doy testimonio aquí, hay hombres que iban para Atlanta, para Michigan, para otros estados, pero Dios los trajo a esta ciudad. Aquí te trajo Dios.
Y te trajo con un propósito, con un plan específico para que de aquí se levante la obra de Dios. ¿Usted cree que Dios se equivoca? Los que nos equivocamos somos nosotros. Pero Dios nunca se equivoca, Él es perfecto. Ahora bien, aquí habían hombres que rodeaban al apóstol y que estaban dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Les hago una vez más la pregunta: ¿cuántos estamos dispuestos? ¿O usted ya se quiere desertar? Usted ya quiere decir, no, aquí Dios nos ha llamado con un propósito. Pero hay algo especial que me llamó mucho la atención. Y es cuando llegamos en el versículo 12, miren, qué lindo es que alguien habla bien de uno, ¿verdad que sí? ¿Cuánto se siente uno bien cuando hay alguien habla bien de usted? Pero si alguien habla mal de uno, también se siente uno mal, ¿verdad, hermanos? Aquí vemos al apóstol en el versículo 12, dice, os saluda Epafras. ¿Estaba Epafras al lado del apóstol Pablo, sí o no? Y él dice en su carta, hermanos de Colosas, le saluda Epafras. Según la historia dice que Epafras fue el hombre que comenzó la obra del Señor en Colosas o en Colosenses. Ahora bien, mire, por eso le puse al tema un ejemplo en la oración. Porque de aquí, de este hombre de Dios, podemos aprender algo, usted y yo. ¿Cuántos queremos aprender algo de este hombre? Mire, aquí Pablo está hablando de Epafras. Y mire lo que me encontré. ¿Qué quiere decir el nombre Epafras? Y el nombre Epafras significa encantador. ¿Cuántos hombres encantadores hay en esta noche? Muchas veces nosotros somos encantador, bueno para otras cosas. Encantador para otras cosas, hermanos, pero este hombre Epafras era un hombre encantador, pero lo que a mí me llama la atención, que este hombre era encantador, pero no quería encantar a cualquiera. Este hombre quería encantar al mismo Dios de la gloria. Entonces dice Pablo, les manda saludos Epafras, el cual es uno de vosotros. ¿Era del pueblo de Dios, sí o no, Epafras? ¿Cuántos somos pueblo de Dios? No, con convicción. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Si alguien no es, hoy arrepiéntate, cree, confiesa en Jesús que Él es tu Salvador y eres hijo de Dios. Mire cómo Pablo está hablando cuál era, hermanos, característicamente cómo era Epafras. Por eso le digo, ¿quién no le gusta que hablen bien de uno? ¿Y quién estaba elogiando aquí a Epafras? El apóstol Pablo. ¿Quién era Epafras? Era un hombre que su nombre significa encantador. Y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de nosotros, siervo de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Qué somos usted y yo en la obra del Señor? Siervos. ¿Qué es un siervo? Un servidor. Pero hoy nosotros queremos los títulos, el reverendo, el arcángel, el querubín. Por eso, hermano y hermana, aunque no haya títulos, pero que seamos servidores del Dios creador del cielo y de la tierra. Que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir a Cristo? Él nos ha llamado para servirle, para buscarle, para desearlo, para encantar a Dios. Mire cómo era Epafras. En primer lugar, su nombre quiere decir encantador.
el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo. Mire cómo se la pasaba Epafras. ¿Cómo era Epafras? Era un hombre de oración. ¿A cuánto nos gusta orar? ¿Debemos de orar, sí o no? Ya le dije yo a usted que la oración no es si quieres o no quieres. La oración debe ser un deleite en usted y en mí. Debemos de sacar tiempo para orar. Y mire, Epafras, dice Pablo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Debemos de orar. Epafras era un hombre ejemplar en la oración. Yo por eso, hermano, cuando veía esto me di cuenta que este hombre oraba por la iglesia. Por eso no nos cansemos de orar unos por otros. Que sigamos siempre orando los unos por los otros. Que algo bueno podemos nosotros aprender de Epafras. ¿Qué significa Epafras? Encantador. Y yo creo que este hombre se acercaba a Dios, hermanos, con un corazón dispuesto. ¿Y cuál era el deseo de Epafras? Él no oraba por él mismo, como nosotros solo queremos, Señor, para mí, para mí, para mí. No. Él se encargaba de orar por los hermanos, por las hermanas, para la iglesia en general. ¿Cuántos oramos unos por otros? Y mire la oración de Epafras. Dice que Epafras era un siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Quiere decir que nadie se escapaba en la oración de Epafras. Qué lindo es cuando alguien ora por uno, ¿verdad, hermanos? A ver cuántos oran por mí. Siga orando. Yo me acuerdo el día que el Señor me alcanzó, hace 21 años ya, cuando el hermano Pedro García estaba aquella noche, cuando él vio que Dios me alcanzó, me tocó. Solo recuerdo que él me dijo estas palabras: hoy puedo ver el fruto de mi oración, hermano, hermana. La oración tiene poder. Por eso no nos cansemos de orar. Epafras era un hombre que su nombre significa encantador, un siervo de Cristo, un hombre que estuvo al lado del apóstol Pablo, un hombre que estaba constantemente orando por la iglesia. Por eso yo le vuelvo y le repito que si Dios nos ha puesto aquí en este ministerio, es a Dios le plació. Mira quiénes estaban con Pablo: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús llamado Justo, Lucas, Epafras y Demas. Estaban con él. Y entonces aquí, al ver a Epafras, me llamó la atención este hombre, que era un hombre de oración. La oración es tener esa comunión con Dios en todo tiempo y en todo momento. Y mire y sigue diciendo: siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Mire cuál era el deseo de Epafras para la iglesia. ¿Qué es lo que Epafras quería? ¿Qué deseaba? Epafras no decía: Señor, dale otra casa a los hermanos, dale otro carro, dale otro trabajo. No, Epafras no deseaba eso. Él deseaba que los hermanos estuvieran firmes en la fe, firmes en Cristo como autor y consumador de nuestra fe.
Por eso, ¿cuál debe ser nuestra oración? Que estemos firmes, que no nos dejemos llevar por cualquier cosa, que no nos dejemos mover por cualquier cosita, que no nos desviemos nuestra mirada, que oremos por la iglesia para que los hermanos, las hermanas, los jóvenes, las jovencitas, los ancianos, las ancianas, permanezcamos siempre firmes y rectos en los caminos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos queremos servirle a Cristo? ¿Cuántos queremos serle fiel al Señor? ¿Cuántos queremos estar firmes hasta que Cristo venga o nos vayamos a su misma presencia? ¿Cuál debe ser nuestra oración? No estoy diciendo que está mal que pues oremos por nuestros hermanos, por sus necesidades también, gloria a Dios. Pero Epafras nos enseña que él, su deseo interno por la iglesia era orar para que los hermanos estuvieran firmes. Porque el contenido de esta carta dice que habían entrado falsas doctrinas, hermanos. Y Pablo comienza a mandar esta carta. No, ustedes manténganse firmes en quien han creído, en quien han confiado, quién es su Salvador, quién es su Señor, que no hay otro medio, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo solamente a través de ese sacrificio hay perdón de nuestros pecados. Aleluya. Wow, yo me admiro de Epafras. ¿Cuántos queremos imitar a Epafras? ¿Cuántos queremos ser como Epafras? Y cuando yo veía que su nombre significa encantador, ay, Señor amado, yo decía, nosotros hoy nos falta cómo poder encantar al Señor y que Él obre en los corazones. Mire, porque hay hombres que son buenos para decir unos versos a las mujeres, pero para acercarse a Dios, sí. No, que yo no me, hay que ser con su cada quien, por ejemplo, con el esposo, la esposa, gloria a Dios, pero también hay que saber cómo acercarnos a Dios, cómo entrar a su presencia, cómo hablar con papá. Entonces, mire, ¿cuál era el primer punto? ¿Cuál era el primer deseo de Epafras? Que la iglesia estuviera firme. Diga conmigo, firmeza. Sí, firmeza en nuestra fe. En quién hemos creído, en quién hemos confiado, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. Que no nos dejemos de mover por cualquier cosa. Hermano, hermana, hoy los tiempos son peligrosos y usted y yo debemos de permanecer firmes y rectos en los caminos del Señor, no mirando a la izquierda ni a la derecha, sino puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el Rey de Reyes. ¡Qué deseo de este hombre! ¿A quién se le ocurre eso? A un hombre espiritual. ¿Quién se le ocurre eso? A un hombre que tiene una comunión con Dios. Porque nosotros muchas veces pedimos solo para nosotros y solo lo que nos conviene. Señor, dame otro trabajo. 40 la hora, Señor. Y a veces no nos acordamos del vecino, de la familia. No, por la iglesia. Mire, aquí nos damos cuenta quién era Epafras. Era un colaborador del apóstol. Estaba con él. O sea, esto nos implica que hay responsabilidades que tenemos como líderes. Que debemos, ¿cuál debe ser nuestro deseo? Que la iglesia esté firme en el Señor. Que la iglesia permanezca, que no sea una iglesia que por cualquier cosa se mueva, no, que no sea una iglesia que por cualquier problema se detiene, no, que sea una iglesia fuerte, que sea una iglesia valiente, que sea una iglesia dispuesta a arrebatar el reino de los cielos. ¿Cuántos estamos dispuestos a arrebatar la gloria de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a permanecer firmes? No te detengas, hermanito, hermanita. Sirvámosle a Jesucristo con todo nuestro corazón. Démosle a Él todo porque Él merece la honra y la gloria. Aleluya. Para que estéis firmes y para que sean perfectos. Mire qué deseo este hombre. Que Dios nos ayude a ser perfectos.
Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero ¿sabe qué pasa ahora en las iglesias? En vez de orar por el hermano o la hermana que quizás tiene sus dificultades, lo que hacemos es apuntar, señalar, juzgar. Y Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para doblegar nuestras rodillitas delante de Dios y decir: Señor, cambia al hermano, cambia a la hermana, cambia la iglesia, transforma, que seamos perfectos a cada día. Porque para apuntar somos buenos. Mire qué tremendo. ¿Cómo era Epafra? ¿Cuál era su deseo? Que la iglesia estuviera firmes y que la iglesia fuera perfecta. Que la iglesia fuera mejorando a cada día. ¿Cuánto queremos ser mejores a cada día? Si tú y yo oramos los unos por los otros, vamos a ver maravillas. Vamos a ver cosas grandes, vamos a ver el poder de Dios. Yo cuando meditaba esto, hermano, me venía a mi mente que si nosotros todos fuéramos como Epafras, cosas grandes y maravillosas viéramos en el pueblo de Dios. Por eso tú y yo no estamos llamados para juzgar, no. Ore por el hermano, la hermana. Si alguien tiene una debilidad, si alguien está luchando con alguna área de su vida, en vez de orar muchas veces apuntamos y ni hemos orado. ¿Cuántos creemos que la oración tiene poder para cambiar las vidas? ¿Cuántos creemos que Dios puede obrar de una manera especial en nuestros corazones? Mire cuál era el deseo de Epafra. Una iglesia firme. Una iglesia, hermanos, perfecta. Una iglesia que buscara lo mejor de Dios, que tratara de agradar a Dios. ¿Cuántos creemos que se puede mejorar nuestra vida cristiana? ¿Cuántos creemos que a cada día podemos ser mejores? Si en algo hemos fallado, que Dios tenga misericordia de nosotros y estamos dispuestos a mejorar nuestros caminos. Tenemos a un Dios que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica a cada día con su palabra. Aleluya. Dice que él estaba constantemente en oración para que estaban firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mire cuál era el deseo de Epafra. Su oración por la iglesia. Un ejemplo en la oración. Tú y yo debemos de orar por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. No es estas cuatro paredes, no. La iglesia somos tú y yo. ¿Cuál debe ser nuestro deseo entre hermanos? Que permanezcamos firmes en el Señor. Que busquemos, hermanos, la perfección a cada día. Y que nosotros, hermanos, estemos completos en todo lo que Dios quiere. Esto, hermanos, es algo maravilloso que Dios quiere, que debe haber entre la iglesia. Por eso, hermanos, dice que Epafra era un guerrero de oración. Este hombre dice que gemía al Señor, se acercaba a Dios. Muchos dicen que comparan, hermanos, el esfuerzo de Epafra en la oración como aquellos hombres atletas. ¿Qué hace un atleta para ganar un premio? Se esforzaban, luchaban, se abstenían. Dice que Epafra era un hombre de oración, un hombre guerrero. Y cuando yo meditaba esto, hermanos, es lo que Dios quiere de usted y de mí, que seamos hombres y mujeres, guerreros y guerreras en la oración, que siempre estemos dispuestos a apelar la buena misericordia del Dios de la gloria. Un ejemplo en la oración. Por eso no te canses de orar, hermano. No nos cansemos. Sigamos orando por la obra de Dios. Sigamos ayunando por la obra de Dios.
Sigamos perseverando. Que nuestro deseo en la obra sea que la iglesia esté firme, que la iglesia sea perfecta y que la iglesia esté completa en todo lo que Dios quiere. Mire este hombre, su deseo. Era un hombre, hermanos, que le clamaba a Dios por el pueblo del Señor. Tú y yo tenemos una tarea como hijos de Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Y nuestra responsabilidad es orar los unos por los otros. Clamar al Señor, gemirle, acuérdate de tus hermanos, de tus hermanas. Y como veíamos ayer allá en Mateo capítulo 5 versículo 44, no solamente vamos a orar por aquellos que nos caen bien, por aquellos que nos hablan, no, por aún aquellos que te miran mal, por tus enemigos debemos de orar por ellos. Y de esa manera vamos a ver lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida, en la congregación, en el ministerio. Hermanos, si usted y yo oráramos como este hombre, viéramos maravillas en la obra de Dios. Dice que la iglesia en Colosas era una iglesia unida, una iglesia en fe, una iglesia en amor y una iglesia que tenía su esperanza en el Señor. Estas cualidades deben haber en usted y en mí. Por eso, hermano y hermana, no nos cansemos de orar. No nos cansemos de acercarnos a Dios. Acerquémonos con un corazón humilde. No solo pidamos por nuestras necesidades nuestras, no. Acordémonos de nuestros hermanos, no solamente aquí en Los Ángeles, aún allá en Centroamérica, en Suramérica, Latinoamérica, en los 5 continentes. Hay que orar por la iglesia en general. Hay hermanos que están pasando luchas, hay hermanos que están pasando pruebas, pero que nosotros nos levantemos como un solo pueblo en el nombre de Jesús y clamar, interceder, rogar por las almas para que lleguemos hasta la meta final, para que nadie se quede a medio camino, que Dios cumpla su voluntad y su propósito con la iglesia. Hermano, hermana, es tiempo de orar. Oremos unos por otros. Sigamos adelante. Mantengámonos firmes. Busquemos la perfección a cada día y que estemos completo agradando al Señor y dispuestos para toda buena obra. En esta noche vamos a doblegar nuestras rodillas. El altar está abierto, o ahí donde usted está, mire este hombre.